Continuando con el expositor de esta mañana, el académico Santiago Tejedor desde España, comentábamos que es coordinador también del máster en periodismo de viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es fundador y director del portal de viajes Tu Aventura. Ha participado en cursos, conferencias, talleres, investigaciones y otras iniciativas en diferentes países, especialmente de nuestra región de América Latina. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso al señor Santiago Tejedor. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a esperar un momento a ver si los compañeros de control técnico pueden proyectar la presentación. Aprovecho para agradecer al Congreso y especialmente a los referentes Alejandro Caro, Jaime Carril y Carlos Ferraro la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros para pensar y repensar cuáles son los desafíos de la comunicación. Me gustaría, en primer lugar, hacer una pregunta. No sé si me podéis ayudar a responder, y la pregunta es si alguna vez os habéis tomado un selfie. Y la respuesta es fácil, porque los estudios dicen que cada día circulan por Internet 1 millón de este tipo de fotos. En 24 horas, ese volumen, esa cantidad de ese tipo de autofotografías invaden la red. La siguiente pregunta sería si es fácil o si es difícil tomarse un selfie. Y me gustaría contaros una historia. Es la historia de este señor que se llama David Slater, que estaba en Indonesia fotografiando un grupo de macacos, hasta que uno de ellos roba su cámara de fotos, sale corriendo y ¿sabéis lo que hace? Se toma un selfie. Y además parece mirar a cámara, encuadrar incluso el objetivo, y se desata una polémica interesante, porque David Slater escribe a Wikipedia y pide que retiren esa fotografía. Wikipedia se niega a retirar la fotografía, esto acaba en los tribunales y el juez dice que únicamente Wikipedia tendrá que retirar la imagen cuando lo pida el autor, algo que no se ha producido todavía. La pregunta es, ¿por qué hablar hoy de selfies? Fijaros que el gobierno ruso ha lanzado una campaña para prevenir este tipo de accidentes que muchas veces son mortales. Nosotros hemos visto una y otra vez historias como la de estas dos adolescentes norteamericanas que buscan ese tipo de fotografía en su vehículo y de nuevo el desenlace es muy grave. O cuántos amigos, conocidos tenemos que han intentado buscar esa foto cada vez más arriesgada, esa foto cada vez más atrevida, que de nuevo acaba en tragedia. Este bailarín se encontraba en sus vacaciones cuando decidió acercarse tanto a un precipicio que de nuevo, otra vez, el peor de los finales. Y hoy que estamos en 13 de julio, mañana es 14 de julio, terminan en España unas fiestas muy, muy importantes, que son las fiestas de San Fermín, no sé si habéis escuchado alguna vez. Son unas fiestas que cada mañana organizan lo que se llama un encierro, de forma que un grupo de corredores desde los establos acompaña a toros de 500 kilos de peso a la plaza de toros donde se va a celebrar por la tarde la corrida. Hace unos años esta fotografía se hizo viral, una fotografía que se convirtió en un objeto de reflexión, de debate, de autocrítica. Porque si se fijan en la parte central, delante de uno de estos animales, insisto, toros de Lidia, hay un joven que lo único que se le ocurre es sacar su teléfono móvil y tomarse un selfie. Y alguien podría decir, bueno, cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera, pero no es del todo cierto, porque si el chico busca el mejor encuadre puede perder el equilibrio, si pierde el equilibrio puede caer, si cae tenemos el peor de los finales. La fotografía abrió un debate que llegó a la academia, el chico fue multado, no pudo volver a esas fiestas y pensábamos pasado que habíamos aprendido algo, hasta que hace
un año, de nuevo en estas mismas fiestas, asistimos al segundo capítulo de la segunda temporada de este tipo de situaciones. Y es que una persona cayó y encima de esa persona cayeron otras y otras y otras, que lo único que les inquietaba y les generaba ansiedad estando en tierra era sacar su teléfono celular y tomarse un selfie. Y hablaremos rápidamente de la diferencia entre una alfabetización digital importante y una alfabetización mediática decisiva. A mí me preocupa mucho que tengamos cada día que enfrentarnos a historias como la de esta chica mexicana que tenía que hacer su pasantía en un hospital porque en unos años se va a convertir en médico, y cuando llega esa tarde y se da cuenta que tiene que cuidar a una anciana en estado terminal, lo único que se le ocurre es sacar su teléfono celular y tomarse un selfie. Y vamos a mi ciudad, vamos a Barcelona. Barcelona vivió hace aproximadamente 2 años una situación muy dura derivada del movimiento independentista que convirtió la ciudad en un auténtico campo de batalla. Y rápidamente uno se encontraba con personas que mientras la ciudad ardía, lo único que hacían era sacar su teléfono celular y tomarse ese tipo de fotografías. Y yo me pregunto, y creo que es una pregunta muy legítima en el encuentro que nos reúne estos días, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que nos mueve o qué no hemos hecho del todo bien? Y me gustaría relacionarlo con el periodismo. Hay una fotografía paradigmática en la historia del periodismo que muchas veces hemos visto y muchas veces hemos comentado, que es esta fotografía de Kevin Carter. Kevin Carter en Sudán del Sur está reporteando sobre la hambruna hasta que el día que tiene que marcharse con su amigo se dan cuenta que la avioneta no tiene combustible. Deciden esperar, su amigo da una vuelta para fotografiar guerrilleros en la zona. Él permanece sentado fumándose un cigarrillo y de repente ve que una niña sola, descalza, desnuda, abandona el poblado y camina hacia no se sabe dónde. Y él decide esperar. Decide esperar porque entra en acción un tercer protagonista, que es el que da forma a esta fotografía. Toma la instantánea, se marcha. Tiempo después le dan el premio Pulitzer, el premio más cotizado para un periodista. Y cuando en la ceremonia de entrega de ese galardón recibe ese reconocimiento, él dice: odio esta fotografía, no quiero volver a hablar de ella. Semanas más tarde viaja a Johannesburgo, Sudáfrica, su ciudad natal, toma su furgoneta, va hasta el río donde jugaba con sus amigos de pequeño, conecta una manguera al tubo de escape, enciende el motor y se suicida. Y nos deja un mensaje que creo que también es importante que hoy recuperemos, donde el periodismo se convierte en otra cosa. O si queréis, un mensaje que se transforma en 2 preguntas esenciales. La primera pregunta es: ¿quién dice la verdad? O si lo preferimos, ¿quién miente? Y yo os pregunto, esta fotografía, una fotografía del reportero español Guillermo Cervera, tomada en Kabul, en Afganistán, nos presenta a una joven, a una niña que desde esa temprana edad, 12 años hasta el final de sus días, va a tener que vestir un burka. Todos sabemos lo que es y lo que implica un burka. Y esta otra fotografía, una niña de 8 años que participa en un festival en Estados Unidos, un festival de belleza, no se acaba de apreciar bien, pero su rostro está cubierto de cerca de 2 kilos de maquillaje. Y yo me lo he planteado muchas veces, ¿qué burka es más difícil de explicar? ¿Este o este otro? ¿O son los dos muy complicados? Hablamos de periodismo y inevitablemente el periodismo nos obliga a utilizar un prefijo que es el de ciberperiodismo. Si nos preguntamos qué es ciberperiodismo, yo diría que ciberperiodismo es periodismo. Pero si ciberperiodismo es periodismo, la otra pregunta que viene rápidamente a colación es ¿qué es periodismo? Me gusta mucho la reflexión que hace Kapuscinski, que dice que el trabajo de los periodistas no consiste en pisar cucarachas, sino en prender la luz para ver cómo las cucarachas corren a ocultarse. Lo que dice Kapuscinski es que los periodistas no deberíamos ser héroes. Deberíamos decir: aquí hay un problema, señalar el problema y otras entidades, instituciones llegarán para resolverlo. Pero esto, por desgracia, no es así. En muchos países del mundo
los periodistas se están convirtiendo, muy a su pesar, en héroes. México ocupa el tercer lugar de un gran interrogante donde los periodistas tienen muchas dificultades. México es el tercer país del mundo donde más periodistas han sido asesinados en el ejercicio activo de su trabajo. Os voy a enseñar algunas historias, vamos a viajar por el mundo, algunas vividas en primera persona, otras que me han explicado. Anticipo que no son historias, en todos los casos, agradables, pero creo que son historias que nos ayudan a la reflexión. Fijaros, esta es la historia de una directora de un medio de comunicación mexicano que intenta informar, intenta explicar lo que pasa. Entonces llega el cártel de los Zetas y la secuestra, la tortura, la asesina. Y dejan un cartel y dicen que todos aquellos que decidan informar van a correr la misma suerte. Y si se fijan en la parte superior izquierda de la pantalla se detecta que esta gente va muy en serio. Y que no es un hecho aislado, sino que es un hecho que se repite, por desgracia, de manera reiterada en México. Pero la paradoja es mayor, porque en México existe un medio de comunicación que gestionan los grupos vinculados al narco. El blog del narco es un espacio web donde cualquiera puede hoy publicar contenidos relacionados con ese tipo de actividades siniestras. Es bastante paradójico que la comunicación, que el periodismo que nace con una finalidad social se convierta ahora en esto. Y vamos a Oriente Medio. En Oriente Medio vemos cómo el Estado Islámico ha creado su propio medio de comunicación. Ha creado su propia revista, que es una revista que está bien diseñada, que utiliza bien el color, que tiene una buena combinación de elementos visuales y que nos lleva a una reflexión clara. ¿Quién puede hoy en día publicar en Internet? Cualquiera. Yo siempre digo que la buena noticia es que hoy todos podemos ser emisores y la mala noticia es que hoy todos podemos ser emisores. Y eso quiere decir que en Internet puede publicar también el diablo. ¿Y esto qué quiere decir, más allá de la metáfora? Lo que vamos a ver ahora, no lo veremos entero por razones obvias, es un vídeo producido por Estado Islámico. Un vídeo guionizado desde el terror. Un vídeo donde me gustaría, yo sé que aquí hay grandes expertos en cine y gente que quiere dedicar su vida a la fotografía o al audiovisual. Me gustaría que nos fijáramos, como expertos en comunicación, en ese vídeo y en sus detalles. En la importancia del primer plano, de los primerísimos primer planos, qué pasa cuando agarran los cuchillos, qué papel juega la música, por qué llevan el rostro descubierto. Y sobre todo un detalle bastante escalofriante, y es que esos 22 prisioneros sirios llevan polvo de arena en sus rodillas, porque tuvieron que repetir la escena una y otra vez, a sabiendas que al final de la misma iban a ser asesinados. لنا المرهفات غضاب البواسل لا تصيب حين التصادم فنحن الأسود وباح الطياغم نفل الحديدا بعزم شديد نفل الحديدا بعزم شديد إذا الحرب جاءت بلحن الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناص ونسقي الهدى من دماء الوريد. Claro, esto no es un vídeo doméstico de un Osama Bin Laden desenfocado o mal sonorizado. Esto es cine. Esto es una producción audiovisual de $150.000 con productor, guionista, realizador, postproducción. Y un mensaje claro, y es que hoy en día todos han entendido lo importante de la comunicación y que es mejor contar tu historia antes que la cuenten otros. Me gustaría que con las historias que veremos a partir de ahora también pudiéramos reflexionar sobre un tema que nos conecta con la ética y con su aplicación deontológica en el periodismo, que es hablar de los límites. Y lo voy a hacer, si me permitís, aplicando algo que para mí es muy importante y que da forma a mi trayectoria profesional y académica, que son los viajes.
Vamos a hacer un recorrido por diferentes lugares del mundo, viendo historias que nos conectan con elementos que invitan a la reflexión. Antes de seguir, y agradeciendo a Panamá su acogida y a los organizadores del Congreso la oportunidad, Alejandro, Jaime, Carlos, creo que es decisivo, no importante, sino urgente, que paremos, no para pensar, sino para repensar qué nos está pasando, para que intentemos cartografiar hacia dónde vamos. Yo lo haré metafórica y literalmente viajando, ¿no? Porque el viaje creo que es un gran instrumento. Este es mi hashtag de Twitter, por si alguien quiere poner algún comentario o hacer alguna pregunta o alguna reflexión. Por el contrario, si queréis hacer alguna crítica destructiva, este es mi correo electrónico. No sé si ahora... Si me echáis una mano desde control, por favor, para avanzar. Se paró. Necesito... ¿Podéis, técnicos, un avance? Ahí está mi correo. Lo he puesto muy grande para las críticas, ¿ok? Por eso no quería salir. Dicho esto, vamos a hacer un recorrido a partir de 5 territorios. La palabra, la mirada, las redes, la tierra y, finalmente, la educación. Sobre la palabra creo que es muy importante que reflexionemos, porque si analizamos nuestro uso cotidiano del idioma, vemos que hay expresiones cargadas de connotaciones prejuiciosas. Hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama Ni perro ni lobo, que es un recorrido de un periodista por los estados fronterizos que se sitúan entre Estados Unidos y México, y él lo que hace es intentar recuperar la sabiduría de esos pueblos nativos, de esos pueblos originarios que hemos dejado tan de lado, como comentaba antes Carlos en su presentación, pero que nos pueden aportar mucha riqueza. Y si hablamos de palabras, a mí me parece muy contradictorio que una y otra vez nos hayamos referido a ellos como salvajes. Y por eso quiero insistir, ¿no?, en lo importante de elegir las palabras. Me he permitido hacer un ejercicio, que no es un ejercicio científico, de intentar recorrer algunos de esos pueblos indígenas de América para ver el significado de su nombre. Resulta que el pueblo apache se autodenomina la gente, pero nosotros les llamamos salvajes. Los Arapaho, el único pueblo que pasó de ser sedentario a ser nómada, suele ser al revés, pero la presión de esa palabra maldita que llamamos progreso les obligó a moverse y permanecer en una itinerancia infinita. El pueblo Arapaho se define como nuestro pueblo. Nosotros les llamamos salvajes. Los Sius, el significado de la palabra Sius es aliado. Si vamos un poquito más al sur, el pueblo Yanomamin se hace conocer como seres humanos. Los Shuar o Azuar son gente. En Chile, ya extintos, los tehuelches o patagones, su nombre significa gente o pueblo. Y termino, en la Amazonía, los guauranis, el significado de la palabra guaurani es humanos. Y en Chile, Alejandro, los mapuches son nativos o gente de la tierra. Por eso yo, cuando tengo la suerte, porque es sin duda un privilegio, de recorrer el mundo para buscar historias, muchas veces regreso a mi país, a España, y me hago una pregunta que aún no sé responder, y es: ¿quiénes son los salvajes? Los que desde esa mirada etnocéntrica tildamos, calificamos y descalificamos al otro, y se nos ha olvidado justamente ese viaje tan importante, que es un viaje que tiene que ver con el segundo punto, que es la mirada. Hay una fotografía que tomé en República Dominicana, que es una fotografía que nunca me atreví a explicar, porque justamente tengo miedo de caer en lo que ahora os decía. Es una fotografía tomada cerca de una cascada que se llama Salto Limón, donde, si se fijan, en la parte superior hay 2 recién nacidos durmiendo en el suelo junto a un perro que también hace la siesta. Y no me atrevo a explicarla porque sé que rápidamente caeré en esa mirada etnocéntrica y en esa mirada prejuiciosa. Y quizá, yo lo insisto mucho a mis estudiantes, no deberíamos recorrer el mundo para ver lo diferentes que somos, sino que deberíamos viajar para buscar puntos de contacto
buscar puentes y buscar sobre todo aquello que nos asemeja. Dan Everett, que es un lingüista, vivió durante varios años con el pueblo Pirajá en la Amazonía brasileña. Se marchó allí con su familia y hizo reflexiones de gran valor. Entre ellas decía que todos deberíamos probar comida diferente, convivir con personas diferentes, escuchar música diferente y cultivar ese verbo tan fantástico que es el verbo viajar. El antropólogo altamente conocido Levi Strauss, en su libro Tristes Trópicos, decía que odia a los viajes y a los exploradores, pero él hacía bien, muy bien ambas cosas, porque cultivaba algo decisivo que es la mirada. Todos conocemos como nuestro mundo. Este es el mundo que nos han explicado que existe. El planeta Tierra es así. Y yo os planteo, ¿podemos contar ese mundo de otra manera? ¿Podemos construir mapas diferentes? Fijaros en este proyecto, es un proyecto que se llama World Mapper y es un proyecto que intenta construir una narrativa distinta del planeta Tierra. Y hoy estamos aquí también para eso, para buscar nuevas narrativas. Ellos construyen el mapa según la población. Fijaros en África. El mapa según las emisiones de carbono. El mapa según los muertos por SIDA. De nuevo, África tiene un rol protagónico. Según el peso económico, la propiedad intelectual, África ha desaparecido del mapa. Según el gasto militar, os puedo asegurar que este mapa en los próximos meses, en los próximos años, va a cambiar radicalmente. El mapa de la exportación de ordenadores, ahora hay países que ya ni se aprecian. Pero hay elementos interesantes, exportaciones de bienes y servicios, exportación de juguetes. Los niños africanos no pueden jugar, no existen juguetes. La pobreza dibuja un mapa muy interesante, el problema del agua, y me gusta mucho el de la luz, que conecta con esos desafíos, esos ODS que comentaba el compañero Paolo, y finalmente la infelicidad. Resulta que los países más felices no son los países donde existe más abundancia. Punto número 1, por tanto, la palabra. Punto número 2, la mirada. Punto número 3, las redes. Hay una fotografía que para mí siempre fue una fotografía muy ilustrativa. Es una fotografía de Barack Obama celebrando una de sus victorias electorales. Y la pregunta que me gustaría plantearos tiene que ver con esta fotografía ampliada. Voy a aumentar el marco de la fotografía. Y esta fotografía se convierte en esto. Y me gustaría preguntaros si alguien me puede decir quiénes son los periodistas y quiénes no son los periodistas. Porque si no hay diferencia entre unos y otros, yo creo que es mejor, Alejandro, que suspendamos el Congreso y nos vayamos. Si no hay diferencia entre unos y otros, yo no puedo volver el viernes a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y dirigirme a mis estudiantes. Estudiantes que pasan 4 años preparándose para hacer algo que parece ser cualquiera puede desarrollar, o no. Veremos cómo la pregunta ahora enseguida se va a ir respondiendo sola. Pero esta historia nos deja un mensaje claro. Un mensaje claro que retomamos en la ciudad italiana de Roma, muy cerca, en San Pedro del Vaticano. En el año 2005, un grupo de personas se reúne para asistir a un acontecimiento histórico, fotografía de la parte superior, es nombrado Papa Ratzinger. Fotografía de la parte inferior, 8 años después, mucha gente en el mismo lugar para asistir de nuevo a un acontecimiento histórico que fue el nombramiento del actual pontífice, pero con una diferencia decisiva. La gente sabe que puede ser protagonista, la gente quiere que le demos la oportunidad de tener voz. Y es algo que no podemos obviar en nuestros proyectos. Hay un sociólogo uruguayo de nombre Quevedo, él está afincado, reside en Argentina, que explica algo maravilloso. Dice que los jóvenes de hoy en día son multitarea, tienen atención flotante, y él dice que no son prosumidores, dice que son residentes, que viven, que residen en la tecnología, y lo explica con una historia. La historia que explica Quevedo es esta. Dice que su familia es una familia atea,
y que tienen que asistir al bautizo del hijo de unos amigos. Cuando están en la iglesia, al finalizar la ceremonia bautismal, el sacerdote dice amén. Y su hija, como decía, es una familia atea, le pregunta, papá, ¿qué quiere decir amén? Y su padre le responde, hija, amén quiere decir hágase, así sea, está hecho. Y la niña le responde, amén es lo mismo que enter. Entonces él dice, estamos ante una generación que reside y entiende el mundo desde la tecnología. No sé si eso es bueno o si eso es malo. Lo que sí tengo claro es que es el territorio donde tenemos que trabajar como educomunicadores. En un momento en que nos dicen que Google va a escoger mejor a nuestra pareja que a nosotros. En un momento donde el 55% de los españoles decide su destino vacacional en función de si es o no es instagrameable. En un momento en que, no lo veis porque está en pequeñito, el 77% de los usuarios de Instagram dice que publica cosas para proyectar envidia. En un momento en que, fijaros, Manuel Castells, un gran teórico e investigador de la comunicación, junto a Inma Tubella, hizo un estudio para ver cuáles eran los contenidos que más crecen en Internet. Los contenidos que más crecen en Internet son, en un 4,38%, contenidos de pornografía infantil. En un 10,19% contenidos que fomentan la anorexia y la bulimia. En un 10,45% contenidos que invitan a la gente a formar parte de sectas. En un 21,77% contenidos que te explican cómo crear en tu casa un artefacto explosivo. Japón lo sabe porque lo vivió hace poco. En un 40% contenidos pornográficos, en un 76% contenidos violentos y en un 126% contenidos que incitan al consumo de drogas. Si queréis nos vamos, porque si tenemos que sacar algo positivo de esto, lo tenemos difícil. Yo he de confesar que soy altamente optimista. Creo que Internet ha venido repleto de buenas noticias. Otro estudio nos dice que la gente que está presente en el ciberespacio es más crítica, más activa, participa más de los procesos, exige más a sus gobernantes. Dice otra cosa que yo no me creo, y es que tiene más amigos, digamos que tenemos una red de contactos más amplia, y sobre todo nos invita o nos alerta a reaccionar. La Universidad de Stanford hizo un estudio donde dijo que muchos de sus universitarios no sabían diferenciar entre un contenido informativo y un post publicitario. Ahí tenemos un problema. Y un estudio, en este caso de carácter mundial, estableció que 1 de cada 10 jóvenes no encuentra trabajo por el perfil que proyecta en sus redes sociales. En Estados Unidos existen ya escuelas que tienen una asignatura de branding digital porque todos tenemos una identidad y una reputación digital. La pregunta es, ¿estamos enseñando esto? ¿Estamos parándonos a reflexionar sobre qué hacemos con nuestros teléfonos celulares? Vamos a Libia. Este señor es Gaddafi, fotografía de la parte inferior asesinado en uno de los túneles que él mismo mandó construir. Fotografía de la parte superior, un hombre sin vida, Mohamed Gaddafi, con el cuerpo cubierto de sangre, baleado. Y si se fijan, 1, 2, 3 y el que está aquí fuera, 4 personas que toman fotos. Y yo me pregunto, ¿toman fotos para mandarlo al diario El País, para mandarlo al New York Times? ¿O es que la gente va por el mundo haciendo fotos de lo que sea? Y os explico otra historia que nos lleva a Egipto. En Egipto, cuando se produjeron las primaveras árabes, el mundo convulsionó, todo parecía llevar al cambio. Esta periodista, que es una periodista australiana que estaba cubriendo esos acontecimientos, Sarah Logan, cuando se entera que ha caído Mubarak, el dictador, decide ir a la Plaza Tahrir, la Plaza de la Liberación, para hacer un stand-up, una crónica en directo. Cuando llega a ese lugar, tiene la sensación, que seguramente todos hemos paladeado alguna vez, tiene la sensación que algo malo va a suceder. Pero no le da tiempo a irse.
No se llega a apreciar en el contenido del primer párrafo, pero entre 200 y 300 hombres, se abalanzan sobre ella y la violan. Consiguen sacarla de ese lugar y cuando semanas después concede la primera entrevista, seguramente impulsada por su psicólogo para escupir ese veneno, dice que esa tarde en ese lugar lo peor de todo no fueron los golpes, los insultos, los manoseos, sino que mientras todo eso sucedía, había gente que se limitaba a sacar su teléfono celular, tomar fotos o grabar vídeos. Y vuelvo a la imagen de Obama. ¿Hay diferencia entre unos y otros? Más que nunca. ¿Son necesarios los periodistas hoy día? Más que nunca. Vamos a ir ahora a un país que yo quiero mucho, a República Dominicana. República Dominicana es un país que sobre el mes de septiembre, a veces finales de agosto, recibe la visita de un huracán o de una tormenta tropical. Me explicaban el otro día una compañera de ACNUR Panamá que le ponen nombre de mujer o nombre de hombre de manera alternativa. La vez que yo estaba allí, le pusieron Dean. Llamaron a ese huracán Dean. Las autoridades dominicanas pidieron a la población que no se acercara al malecón. El malecón es una larga carretera que comunica la ciudad de Santo Domingo con el Aeropuerto Internacional de las Américas. Una carretera que bordea el mar Caribe, un mar de 7 colores espectaculares. Resulta que las autoridades dominicanas pidieron a la población que nadie fuera al malecón. Lo que sucedió, y hubiera sucedido lo mismo en España, es que el malecón se llenó de gente que fue a tomar fotografías, a grabar vídeos de la altura y la violencia de las olas. Resulta que en una zona de las afueras de la ciudad, en el extrarradio, había 2 primos haitianos que estaban recogiendo los cangrejos que escupían las olas, hasta que una de esas olas se llevó a uno de los chicos dentro del agua y pasó esto. El desenlace lo podéis imaginar. El chico desaparece, lo encuentran 48 horas después, los servicios de emergencia estaban en el lugar, la legislación les ampara para no intervenir si la vida de los socorristas puede correr peligro. Y alguien grabó ese vídeo, un vídeo que el diario español, El País, tituló La muerte en directo. La crónica la escribió un amigo mío, se llama Iván Campo, es un vasco que vive desde hace muchos años en Santo Domingo. Yo estaba con él en su despacho cuando llamó al chico que había grabado este vídeo. Un vídeo que subió a YouTube y en poco más de un día consiguió cerca de 42.000 visitas. Cuando le preguntan, oye, ¿tú por qué has grabado y has publicado este vídeo? Él responde, no, yo es que desde pequeño siempre había querido ser director de cine. Y vuelvo a esa pregunta, ¿hay diferencia entre unos y otros? Yo creo que más que nunca. Pero también me gustaría señalar que las redes nos están dando oportunidades de transformación, de cambio. Este tuit fue durante mucho tiempo, ya no lo es, pero fue durante mucho tiempo el tuit con mayor número de likes de la historia de Twitter. Un tuit que publicó Barack Obama, con una fotografía además bastante particular, que se produjo después del el atropellamiento y la muerte de una mujer en un enfrentamiento entre la ultraderecha y la ultraizquierda. Y Obama simplemente dijo esto. Tomó una cita de Mandela, del que por cierto ahora hablaremos, y dijo, nadie nace odiando a otra persona debido al color de su piel, su historia o su religión. La gente debe aprender a odiar. Y si puede aprender a odiar, se le puede enseñar a amar. Este es el tuit que durante mucho tiempo fue el más likeado de Twitter. Y para mí es una invitación a la esperanza. Y cierro nuestro primer bloque de 5 puntos, la Tierra. Hay una investigadora nórdica, se llama Heike Freire, que dice que nuestros jóvenes, nuestros niños, saben más nombres de marcas comerciales que de plantas. Y ahí tenemos un problema. Y un estudio ha señalado que el 14% de los
jóvenes británicos piensa que el pan y el vino son productos que vienen de animales. O sea, hay un animal que mucha gente querría tener en su casa que al ordeñarlo da vino. Y esto es preocupante porque nos estamos alejando mucho del planeta, de sus problemas. El coronavirus intentó recordárnoslo, algunas lecciones se aprendieron y me parece muy interesante, por ejemplo, que UNESCO esté impulsando el concepto de Ocean Literacy, la importancia de alfabetizar a la gente sobre nuestros mares y sobre nuestros océanos. Y cierro con el último punto, que es el relativo a la educación. Los estudios dicen que nuestros adolescentes no quieren leer. Yo no lo creo. No estoy nada de acuerdo con ese tipo de conclusiones. Los jóvenes en Panamá, en España, en Chile, en Argentina, en cualquier lugar del planeta, los jóvenes quieren leer. Lo que no quieren leer es lo que los profesores les hacemos leer. Y a lo mejor deberíamos, los docentes, pensar en otro tipo de textos. Texto en el sentido semiótico más amplio. Luego, fijaros, los estudios nos dicen que los universitarios prefieren un buen profesor aunque no utilice tecnología. Hemos caído en esa lógica irracional de que todo tiene que ser tecnológico y no es así. Y muy importante, para mí es el gran mensaje, este psicólogo español Francisco Mora dice que el cerebro solo aprende cuando se emociona. Y creo que ese es el gran desafío, transmitir la emoción, la pasión. Este año yo me he planteado desde septiembre con mis estudiantes recuperar la vocación periodística. Tienen que ver lo importante del periodismo y cómo el periodismo puede cambiar el mundo. También tenemos que pensar sobre cómo cambiar la educación. Nosotros hemos publicado un libro que pongo a vuestra disposición, se llama Ideas para aprender a aprender, porque creemos que este debate es un debate infinito, continuado, que tenemos que hacer de forma reiterada. Y os explico otro pequeño ejercicio que me propuse hacer antes de venir aquí. Busqué cuál era la universidad más antigua de Europa. La universidad más antigua de Europa es, Paolo, la Universidad de Bolonia, que es así. Esta es la Universidad de Bolonia, donde Paolo estudió y enseñó durante mucho tiempo. La Universidad de Umberto Eco. Esto es el año 1088. Y luego me pregunté, ¿cómo es hoy una universidad? Pues vamos al MIT. Esto es el MIT. Actualidad. Resulta que si ponemos la universidad más antigua de Europa con la universidad más prestigiosa o reputada de la actualidad, no ha habido muchos cambios. Sigue habiendo un profesor que habla y unos estudiantes que escuchan. Y yo creo que ahí tenemos un problema. No sé si hay por aquí profesores, sospecho que sí. Supongo que hay también alumnos, todos somos alumnos en la vida, pero me refiero a alumnos matriculados. Seguro que estáis de acuerdo conmigo que la pandemia del coronavirus ha sido una oportunidad fantástica para disfrutar de las clases virtuales de manera maravillosa y que nadie se ha aburrido en esas clases que se hacían por Zoom o por Teams o por plataformas parejas. Es más, yo me lo he pasado tan bien dando esas clases que me he permitido compartiros un momento de esas clases que he tenido como un secreto entre nosotros, Esta es una de mis clases. El que tiene la cámara abierta soy yo. Lo que me rodea supuestamente son seres humanos dispuestos a participar. Claro, y el alumnado dice, es que las clases virtuales son un rollo para vosotros y también para nosotros. Entonces, tenemos que recuperar el diálogo. El diálogo no puede ser de esta manera. Más cuando Platón, gran filósofo del diálogo, decía que se puede aprender más de una persona en una hora de juego que en un año de conversación. ¿Y por qué no convertimos todo esto en algo lúdico? Tengo dos buenos amigos, uno es argentino, se llama Salvador Octobre, le llaman Pocho Octobre, que ha publicado un libro que se titula Profe, no tengamos recreo. O sea, nos lo pasamos tan bien en el aula que no queremos parar. Otro colega y buen amigo, Luis Pastor, ha publicado un libro que se titula Funiversity, la universidad divertida. Están enseñando criminología con novelas, están enseñando enfermería, medicina con productos
audiovisuales, programas de radio, programas de televisión. El drama es este, cuando tenemos un sistema educativo que se limita a escuchar y reproducir, escuchar y reproducir, escuchar y reproducir. Me gusta mucho esta diapositiva porque nos dice que una persona recuerda el 10% de lo que lee, el 20% de lo que escucha, ahora hablaremos de escuchar, el 30% de lo que vemos, una imagen vale más que 1000 palabras, el 50% de lo que vemos y escuchamos, eso es la televisión, el 80% de lo que explica uno mismo, el de antes no sabía hacerlo, y el 90% de lo que explicamos y hacemos, que ese es el famoso learning by doing, que creo que es incompleto, debería ser un learning by doing by living, un aprender viviendo pero conectados con nuestros problemas y con nuestro entorno. Os confieso, como estamos en familia, que hace unos meses atravesé una situación muy difícil, para mí muy decepcionante, que me invitó, ¿no?, a esa palabra tan formativa que es la crisis. Y es que detecté 34 casos de plagio en mis estudiantes de tercero de periodismo. Futuros periodistas en penúltimo año de carrera, 34 casos de plagio. Y alguien me dijo, no, Santi, tienes que utilizar esta herramienta, se llama Aprobo. Tú subes el trabajo del alumno y te identifica, ahora se ha extendido mucho, ¿no?, son los sistemas antiplagio, te identifica dónde se ha copiado. Pero yo paro y me pregunto, mi trabajo es el de ser docente, no el de ser policía. Entonces, el tiempo que dedico a esto es tiempo que no puedo dedicar a otras cosas. Por eso me parece muy interesante que reflexionemos también sobre la pedagogía. El modelo de aprendizaje por indagación que Internet ha sistematizado en muchas posibilidades, resulta que es súper solvente. Y los estudiantes dicen que le gusta porque les permite ser protagonistas. Yo creo que tenemos que ir por ahí. Encontramos plataformas como Xplore de salud o encontramos una de las páginas más premiadas a nivel educativo en el mundo, activehistory.co.uk, que permiten que el estudiante aprenda historia manteniendo un diálogo con Martin Luther King, Stalin, William el Conquistador, Enrique VIII o el mismísimo Adolf Hitler. Una manera distinta. Y termino. Una vez intenté construir un decálogo de la vida. ¿Cómo tendría que ser esa carrera o ese curso que nos enseña a vivir? Fue un decálogo. Hoy voy a traer una versión corta de 5 puntos rápidos y termino. Son 5 puntos que nos invitan a viajar a 5 lugares donde he seleccionado 5 historias. La primera es en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una pensadora que a mí me gusta mucho, me encantan sus libros, se llama Sherry Turkle. Sherry Turkle dice que no sabemos estar solos y que debería haber una asignatura que enseñara a nuestros estudiantes a convivir con la soledad, porque no es lo mismo estar solo que sentirse solo. El punto número 2 nos lleva a Holanda. Hay una fotografía que podríamos contemplar y debatir durante horas, que es esta. Es la fotografía de un grupo de niños holandeses que, sentados delante del cuadro La Ronda de Noche de Rembrandt en un museo de los Países Bajos, dan la espalda al cuadro para mirar su teléfono celular. Hay gente que ha defendido esa foto y ha argumentado que estaban buscando información sobre el cuadro. Pero yo creo que tenemos un problema con las pantallas y que nos estamos olvidando de dialogar. En la universidad hemos intentado hacer un proyecto, se llama Planeta UAB, que es entender nuestra universidad como un planeta. Mi universidad tiene 35.000 estudiantes y 4.500 profesores, más de 100 nacionalidades. Pero los periodistas hablan con los periodistas, los biólogos hablan con los biólogos, los veterinarios hablan con los veterinarios y no hay puntos de encuentro. Ese debate hay que recuperarlo. Y luego algo decisivo. Os recomiendo mucho este libro, es un libro que está disponible en Internet en PDF, se llama El arte de formular preguntas esenciales. Lo escriben Paul, Elina Eller y Richard Paul, y dice que la calidad de nuestro pensamiento está vinculada con la calidad o la capacidad para plantearnos preguntas. Pero es difícil que la gente sepa hacerse preguntas cuando tenemos un sistema educativo que está basado en respuestas. El profesor llega al aula a dar respuestas, a decir cómo son las cosas, y el alumno escucha las respuestas
y escucha cómo son las cosas. Por eso un buen amigo mío, Omar Rincón, que es profesor en la Universidad de los Andes en Colombia, es una persona fantástica, me dice, Santi, el otro día llegué a clase y le dije a mis estudiantes, hoy vamos a pensar. Y uno me dijo, no, profe, pensar otra vez no. Claro, porque pensar cuesta. Preferimos la respuesta y eso no nos obliga a pensar. Por tanto, punto número 2 de nuestro medio decálogo, deberíamos recuperar la escucha activa y el arte de preguntar. Escuchar es algo súper importante, no solo para los periodistas, también para las personas. Seguramente habéis estado en lugares donde la naturaleza es la principal protagonista. Yo he tenido la oportunidad de viajar a la Amazonía ecuatoriana, que es un lugar fantástico, y me llama mucho la atención la maravilla que se produce cuando tú te sientas en un embarcadero del Yasuní y escuchas. Escuchas solo lo que se... Esto es la madre tierra diciendo cosas que no sabemos escuchar. Y nos acercamos al final. Vamos ahora a Mauritania. Hay una película que os recomiendo, es una película que yo vi en mi casa y me impactó. Se llama Timbuktu. Y es una peli donde explican la vida en un poblado donde llega Al-Qaeda. Primero, Al-Qaeda prohíbe la música. Luego prohíbe los instrumentos musicales, los requisa. Y luego prohíbe jugar. Se llevan todos los objetos que permitan a los niños jugar. Y hay una imagen que para mí es una obra de arte, salvo el burro que vais a ver ahora, el burro no, lo que viene a continuación, que es muy ilustrativa, fijaros. ¿Lo veis, no? Están jugando un partido de fútbol sin pelota. Entonces, claro, muchas veces decimos, es que no tenemos la tecnología, no tenemos los recursos. A lo mejor lo que nos falta muchas veces no es la tecnología, ¿no? Los recursos, sino justamente algo decisivo cada vez más, que es la creatividad. Y los grandes referentes dicen que más que nunca el mundo necesita jóvenes creativos. Jóvenes capaces de innovar. Y esto tiene que ver también con la educación en su concepto y en sus modelos, incluso con las estructuras arquitectónicas. Esto es un proyecto maravilloso que están impulsando los jesuitas en una red de escuelas de España, donde el color es importante, los lugares de reunión son importantes y los aspectos que fomentan el diálogo son decisivos. Por lo tanto, muy valioso ser capaces de fomentar la creatividad. Y me acerco al punto número 4, uno más y terminamos. Vamos a ir a Uganda. Esta historia para mí es incómoda de explicar. Es una historia que no es mía, es una historia que me envía un exalumno, se llama Aníbal Bueno, es fotógrafo antropológico, y me dice, Santi, necesito tu consejo, que eso es difícil, ¿no? Acabo de viajar a Uganda y me he encontrado con esta madre y con su hija. Y digo, ¿y cuál es el problema? El problema es que he grabado este vídeo. Claro, es realmente impactante, ¿no? La firmeza, la determinación, la ilusión, las ganas de esa niña para ir cada día a la escuela. Entonces, él decide, yo le apoyo, pero nunca puedes tomar una decisión por otra persona, decide publicar el vídeo y consigue que esa niña hoy pueda ir a la escuela con esa silla de ruedas. Y es un mensaje de que el periodismo transforma, el periodismo denuncia, el periodismo visibiliza y el periodismo es imprescindible.
Más hoy en un contexto donde todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar. En España ya hay varios medios de comunicación, como el diario Sport, que publican contenidos generados directamente por robots. Robots que escriben noticias y que hacen menos faltas de ortografía que mis estudiantes. La revista Forbes ya tiene robots que escribe titulares, que escribe tweets, que escribe breves informativos. En China yo me encontré una profesora robot, que es la que vemos en la imagen. Y en Corea del Sur, una cosa que realmente me impactó, y es la historia de una madre cuya hija fallece en una edad muy temprana y que gracias a la inteligencia artificial y a la realidad aumentada reconstruyen un encuentro de la madre con su hija muerta. 엄마 어디 있었어? 엄마 내 생각했어? 맨날 해. 나는 엄마 많이 보고 싶었어. Y os cuento esto porque creo, y es el punto número 4, que deberíamos empezar a marcar esos límites y a recuperar lo humano. Y termino con un viaje a un lugar que os recomiendo, que es fantástico, que es un sitio muy interesante, maravilloso para aprender, que es Sudáfrica. En Sudáfrica tuve la oportunidad de visitar este lugar, se llama Robben Island, es la isla donde estuvo cautivo Mandela. Y hay algo que me impactó mucho, es más, que me gustaría compartirlo con vosotros y con vosotras. Resulta que el señor que nos hizo el recorrido por la cárcel, cuando ya se despedía, yo le pregunté, ¿y tú cómo sabes tanto de esta cárcel? Y me dijo, no, yo estuve preso 30 años aquí. Es impactante, ¿no? O sea, se dedica hoy a explicar el lugar donde pasó los peores años de su vida. Y os digo esto porque se empieza a escuchar más y más sobre una tendencia periodística que es el periodismo constructivo de soluciones. Un periodismo que contextualiza, un periodismo que suma, un periodismo que ayuda a la gente y que marca el camino hacia donde hay que ir. Y ahora sí, para terminar, os cuento que cada año me llevo a mis estudiantes de viaje por el mundo. Hemos estado en Ecuador, en México, en República Dominicana, en Cuba. Hace unos años visitamos Colombia y en Colombia, en la ciudad de Cartagena de Indias, que es una ciudad maravillosa, tuvimos la suerte de que nos acompañara este señor que veis en la parte central de la imagen y que seguramente vais a conocer. Su nombre es Jaime García Márquez, el hermano de Gabriel García Márquez. Cuando al final del recorrido yo le pregunto, Jaime, para tu hermano, ¿qué era una crónica o un reportaje? Él dice una cosa que todavía reverbera en mi mente. Dice, Santi, no, Gabo, mi hermano, Gabriel García Márquez, siempre decía que una crónica o un reportaje son como un cuento, pero de verdad. Yo creo que ese es el mensaje más importante de mi charla de hoy, que nos convirtamos en buenos buscadores y en buenos contadores de cuentos o de historias. Muchas gracias, un gusto y a vuestra disposición. Muchas gracias, Santiago Tejedor. Una charla muy dinámica, interesante, y ha hecho un recorrido fotográfico de sus experiencias precisamente para hablarnos sobre los desafíos tecnomediales para la enseñanza y el diálogo intercultural. Pasamos ahora al periodo de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas tomando ese papelito que tienen en el kit que se les ha entregado. Pueden hacer su pregunta allí, van a estar pasando a recogerlas para poder que sean leídas, esto con todas las exposiciones aquí en el gimnasio. Llamamos entonces al señor Carlos Ferraro, él es presidente de Cignis ALC, a quien invitamos a que nos acompañe para dirigir este periodo de preguntas y respuestas. Bienvenido. Gracias. No estoy aquí como, querido Santiago, no estoy aquí como presidente de Cignis, sino como educomunicador.
Has puesto mucha comida en la mesa. Espero que podamos darnos el tiempo de poder comer cada una de las cosas que has puesto. Lo primero que yo haría es tratar de hacer una aclaración. Que soy malo. Pero lo primero que podríamos hacer es aclarar de que Paolo no es de la primer camada de la Universidad de Bolonia, porque por ahí no quedó claro. Bueno, mira, yo pertenezco como comunicador y como educomunicador a una generación definitivamente distinta a la tuya. Nuestra preocupación allá por la década del 70 era cómo podíamos alfabetizar en lo que llamamos la comunicación analógica. Nosotros en aquel tiempo sentíamos que los medios, como McLuhan lo dice, eran como extensión de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio sentido. Había como una cercanía con esa tecnología. Lo que teníamos que hacer es aprender a usarla y estar atento críticamente con lo que podrían llegar a producir. Yo no sé si nuestra generación logró verdaderamente alfabetizar con y para los medios de comunicación. Yo me voy a distanciar un poco de la media education, que es un poco lo que ha hecho alrededor del mundo, y me voy a venir un poco más acá, a nuestra región, donde la problemática de la educomunicación trasciende la enseñanza de los medios, la incluye, pero no es solo eso. Por el recorrido que tú has hecho, por ahí la pregunta es difícil o yo no la sé formular, porque también es algo que me inquieta a mí. Hoy, todo lo que podamos hacer en materia de comunicación está en una esfera que podríamos llamar cultura digital. Todo está dentro de la cultura digital. La pregunta sería, ¿es posible alfabetizar en esa cultura digital utilizando las herramientas que supuestamente provienen de ellas, como son, por ejemplo, las redes sociales, y frente a el inminente crecimiento de la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, etcétera, podemos, dentro de esa propia cultura, tener una cierta autonomía para poder diferenciar lo que podríamos llamar la inteligencia biológica de la inteligencia artificial? No sé si la pregunta es difícil, porque cuando uno no tiene clara la respuesta, seguramente se complica. Tenemos esperanzas que en la propia cultura digital podemos encontrar una cierta emancipación de la misma debido a todo esto de la Big Data, el algoritmo, etcétera, etcétera. ¿Se completa la pregunta o necesitas mayor ampliación? Okay. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como habéis visto, es una pregunta sucinta. Voy a intentar responder a algunos de los aspectos porque toca elementos muy importantes. Y nosotros llevamos desde hace 4 años investigando en el grupo de investigación donde yo participo sobre la conexión entre periodismo e inteligencia artificial. Os decía que hay medios de comunicación que ya automatizan la generación de contenidos y esto rápidamente ha despertado, y nosotros ahí hemos sido muy cautos, un cierto rechazo. Pero creo que lo que no estamos explicando bien son las tecnologías y hace falta una pedagogía de ese tipo de desarrollos tecnológicos. Y os explico una anécdota. No sé si a alguien le gusta el fútbol. ¿Os gusta el fútbol? Más o menos. Cuando hubo el confinamiento, si os acordáis, pues no podíamos salir de casa. Y no solo eso, sino que no se podía ir a los estadios de fútbol. La Liga de Fútbol Española, por ejemplo, que es una liga importante junto a la italiana o a la inglesa, pues disputaba encuentros sin público. Era como algo muy descafeinado. Y se hizo un experimento en un país del norte de Europa. ¿El experimento en qué consistía? Pues consistía en que, como el público no podía entrar al partido, iban a hacer la retransmisión televisiva del encuentro con inteligencia artificial. No sé si me explico. O sea, las máquinas iban a decidir el relato audiovisual. Iban a tomar decisiones de qué plano entraba, cuánto tiempo duraba, cuándo entraba el siguiente plano. Pero pasó algo. Y es que uno de los linieres, un linier es el árbitro que
que corre por la banda. Uno de los Liniers era calvo. Entonces, la inteligencia artificial pensó, identificó que su cabeza era la pelota. Todo el partido, lo podéis buscar por internet, es una retransmisión televisiva que sigue a una persona calva, que estaba allí, pero la pelota estaba allí, el partido estaba allí, y los aficionados se enfadaron, porque no pudieron ver nada. ¿Qué quiero decir con esto? A la inteligencia artificial la entrenan las personas. La inteligencia artificial y la automatización no ha venido para sustituir, sino para complementar. Y en el caso nuestro del periodismo, para evitar esas tareas repetitivas, tediosas, que restan mucho tiempo y nos impiden centrarnos en lo importante, que es la creación, el análisis y la construcción de la historia. Os explico una segunda historia y termino con una reflexión que creo que da un matiz importante, Carlos. Google, creo que fue Google, hace un experimento y crea un robot. Crea un robot que va a demostrar que esa máquina puede tuitear de forma autónoma en Twitter. Dura 24 horas, lo tienen que retirar, porque es un robot que hace apología nazi, pide el voto por Trump y se muestra altamente machista. Un robot que aprendía a tuitear a partir de los usuarios humanos de Twitter. No sé si me explico. Entonces, cuidado con ese planteamiento dicotómico, máquinas sí, máquinas no. Yo creo que tenemos que vestirlo todo de un elemento de complementariedad. Y Carlos introducía un concepto muy interesante que a mí me gustaría reforzar. Yo creo que el concepto no es cultura digital, no solo es media literacy, sino que debemos empezar a caminar hacia un humanismo digital. Y de la misma manera, y lo hablaba ayer con él, en una charla muy interesante donde aprendí muchas cosas de Carlos, una y otra vez se dice, no, vamos a hacer educación en medios, vamos a crear una asignatura de educación en medios. No ese es el único camino. Tiene que ser una propuesta transversal, ¿no?, que irrigue todo. La historia, las matemáticas, las ciencias naturales, todo tiene que ver con el uso que hacemos de los medios. Y Carlos me decía algo todavía más interesante, pero él me decía, es contradictorio que haya una asignatura de educación crítica en medios dentro del sistema reglado, es cierto. Entonces ahí entramos en ese tipo de debates y desafíos que son cruciales. Muchas gracias. Han venido varias preguntas que yo en todo caso, no hay tiempo para respuestas, va a quedar una sola. Pero algunas cosas de las preguntas que han hecho fueron contestadas recién por Santiago. Las otras las voy a capitalizar para el espacio que me quede para mí. Hay alguien que dice, me encantó tu charla. Mi pregunta es, ¿cómo descubriste que el periodismo era tu pasión? Lo pregunta Carla. Muchas gracias, Carla. Bueno, en mi caso particular, y es un poco lo que os decía, que es el objetivo que ahora me quiero plantear, y pido ayuda, Carlos, os pido ayuda a vosotros, para que intentemos recuperar, ¿no?, esa vocación que está detrás del ejercicio periodístico. En mi caso fue sobre todo pues mirándome en espejos que transmitían valores interesantes, leyendo historias que para mí eran altamente motivadoras. Creo que un problema de las sociedades actuales es que nos miramos en espejos rotos, hay una pérdida de referentes, y a mí lo que más me apasionaba era poder viajar para contar, ¿de acuerdo? Luego me di cuenta que eso es imposible. Es más, un libro que hice de un grupo nativo de la frontera entre Estados Unidos y México es un libro que se subtitula Un viaje imposible, porque a veces es imposible, y tiene un capítulo que se titula Entrevistas mudas, porque creo que yo no entendía lo que me decían, ni ellos entendían lo que yo quería preguntar. Pero yo creo que ese es el juego, ¿no?, del periodismo, de poder dar voz y poder ver esa capacidad de transformar. Luego tuve la suerte que lo pude enriquecer con la docencia. Y he tenido estudiantes, el otro día le contaba también a Carlos, uno de ellos que fue el primer periodista español que cubrió la captura y muerte de Bin Laden. Entonces, cuando ves que pues, esa gente que ha pasado por las aulas se está transformando, están trabajando con Open Arms, están cubriendo la tragedia de los migrantes en el Mediterráneo, pues
como hoy, ¿no? Tienes la sensación de que vale la pena seguir, ¿no? Y en mi caso particular fue amalgamar el viaje con la formación. Y os cuento algo, el primer viaje que yo hice en mi vida a América Latina fue a Ecuador. Yo viví un año en Ecuador. Y recuerdo, tenemos aquí una compañera de Ecuador, recuerdo que cuando yo le decía a mis amigos, me voy a vivir un año a Ecuador, además yo tenía pareja en España, no entendían y para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. Yo recuerdo, año 98, que miraba por la ventanilla del auto y era como si estuviera viendo una película. Y ahora me doy cuenta, en Ecuador, pero también en otros países, que ya no sé mirar. Entonces estoy intentando desaprender para volver a aprender a mirar. Y creo que eso es algo que nos está pasando en esta sociedad del ruido, ¿no? Que no sabemos paladear. Y yo ahora no sé mirar y me he dado cuenta que no sé mirar. Y en Panamá me pasa. Voy por la calle, intento salir a caminar para volver a recuperar la magia de mirar, ¿no? Que lo hemos perdido. Más que muchas gracias.